Bueno, semana pasada, el día jueves, empezamos a ver todo lo que era sector público, ¿sí? Empezamos a ver la composición, los objetivos, las distintas herramientas que tenía el Estado. Y bueno, eso en términos, digamos, generales o globales. Después tenemos que ir digamos, por así decirlo, al hueso, ver puntualmente cuál es el objetivo puntual del gobierno de turno, ¿sí? En cuanto a de dónde obtener los recursos y hacia dónde destinarlos, ¿sí? Una de las cosas que vimos es gestionar la política económica internacional, que hablamos de las barreras arancelarias, del Mercosur, ¿sí? ¿Alguien buscó algo del Parlasur? ¿Alguien sabe qué es el Parlasur? Parece que no. Bueno, el Parlasur es el organismo legislativo del Mercosur, ¿sí? Que se encarga de impartir las leyes o crear las leyes que van a regular la actividad propiamente del Mercosur, ¿sí? Argentina tiene 43 bancas, perdón, de los cuales generalmente se eligen cuando, digamos, el cargo dura 4 años y se elige cuando se eligen para presidente, vicepresidente, también se aprovecha la elección para elegir lo que es los representantes del Parlasur. Bien. Bien, vamos puntualmente a la parte del presupuesto. El presupuesto, ¿sí? Se compone de dos partes, ¿sí? Tiene dos patas. Los recursos y los gastos, ¿sí? Los recursos, de dónde surgen los fondos para funcionar como Estado, y los gastos es a dónde va a ir direccionado los fondos para, en cierta forma, tratar de, tratar de cumplir las determinadas funciones planteadas, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones planteadas? Y van a ser, primero, las que propongan los políticos al momento de hacer campaña, de decir, bueno, yo voy a cumplir estos objetivos. Segundo, van a estar plasmados en lo que es la ley del presupuesto anual, o sea que todos los años se debe presentar un presupuesto. El gasto público era toda erogación que va a realizar el Estado, ¿para qué? Para cumplir sus funciones, ¿sí? Tenemos compra de bienes y servicios, transferencias, o sea, todo lo que tiene que ver con erogaciones que realiza el Estado para llevar a cabo sus funciones. ¿Tiene que rendir? Sí, tiene que rendir cuentas. O sea, el gobierno tiene una autorización a recaudar por un lado y a gastar por otro, de acuerdo a lo que es la ley de presupuesto. Y a su vez, tiene que ir rindiendo cuánto de ese presupuesto ha ido utilizando y cuánto le queda. O sea, hacer un análisis de la proyección a medida que avanza el año y después, digamos, un contraste de lo presupuestado con lo finalizado cuando se cumplimenta el año calendario. El gasto público nosotros lo podemos clasificar según la clasificación económica, en gastos corrientes de capital, ¿sí? Es muy similar esto a lo que son la definición cuando veíamos balance de pagos, ¿sí? Las erogaciones corrientes son todas ellas transacciones, erogaciones que tienen que ver con las funciones habituales que tiene que hacer el Estado, ¿sí? O sea, operaciones de pago de los sueldos, compra de insumos, materiales, para realizar las distintas tareas habituales que se propone ese Estado, ese gobierno, perdón. Y después tenemos lo que son las inversiones financieras de capital, que acá apunta a invertir, ¿sí? Como Estado, el dinero del Estado, invertirlo en determinados, en determinados fondos, o bien invertir en mejorar la calidad de vida de los argentinos, en este caso, en cuanto a infraestructura,
maquinarias, edificios, con el objetivo de mejorar la prestación de sus funciones. La otra clasificación del gasto público es la clasificación funcional, o sea, discriminar el gasto público en las distintas funciones en las cuales se va a proponer que va a llevar adelante el Estado. ¿Sí? Esto generalmente tiene que ver con los distintos secretarías que crea o que lleva adelante cada gobierno de turno. ¿Sí? Cuando hablamos de ministerio, hablamos del Ministerio de Economía, de Salud, Educación, Seguridad, Transporte, bueno, Infraestructura, Defensa. Son distintos ministerios que puntualmente cada ministerio tiene una actividad específica. ¿Sí? El Ministerio de Educación no va a tener la misma finalidad que el Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud no va a tener la misma finalidad que el Ministerio de Justicia o el Ministerio de Defensa. ¿Sí? Entonces cada uno con su nombre ya te está diciendo hacia dónde va a ir dirigido ese dinero o a qué función se tratará de cumplimentar con ese dinero. ¿Qué significa, por ejemplo, yo les hago una pregunta ahora, ¿qué significa, ¿sí? en términos de prioridades, qué significa que un gobierno, el que sea, un ejemplo, que el presupuesto o el dinero autorizado a gastar en el Ministerio de Salud sea el doble que el Ministerio de Educación? ¿Qué les quiere decir eso? ¿Les dice algo? ¿No les dice nada? Que hay muchos enfermos. ¿Cómo? ¿Cómo? Que hay muchos enfermos. Sí, si lo mirás de ese lado, de la parte práctica, si va a la teoría, es como que el gobierno prioriza la función de salud en contraste a lo que es la función de educación. Es un ejemplo como simbólico como para dar. ¿Sí? Otro ejemplo. En su momento, el Ministerio de Salud pasó a ser una secretaría y ahora pasó a ser ministerio. Tiene que ver, o sea, ustedes dirán, pero ¿por qué hacen eso, digamos? ¿Por qué paz de ministerio a secretaría, después nuevamente ministerio? Y tiene un objetivo que si un ministerio va a recibir una mayor partida presupuestaria que una secretaría. Entonces, si vos algo, una función que está como ministerio pasa a ser secretaría, significa que no es tan importante para vos como gobierno, y a su vez que le va a asignar una menor partida presupuestaria. ¿Sí? Esto no estoy diciendo que esté bien o esté mal lo que hizo un gobierno o el otro, ¿no? Yo, para que ustedes entiendan, digamos, cuál es el razonamiento de todo esto. Los recursos, o sea, ¿de dónde sale el dinero para que pueda funcionar el gobierno? ¿Sí? Es todo el ingreso con los que cuenta el Estado para cumplir sus funciones. ¿Sí? ¿Cuáles serían para ustedes los ingresos que puede llegar a obtener el Estado? ¿De dónde surgen? Los impuestos, las multas. De los impuestos, las multas, digamos, todo esto engloba lo que son los tributos. ¿Sí? La mayoría, ¿sí? Surge de los recursos, la mayoría de los recursos surgen de lo que son los tributos. Después tenés la minoría, depende de la época, depende de los años, tenés lo que es las operaciones de bienes del Estado. O sea, un gobierno particular vende una empresa pública, la convierte en privada, o sea, se la vende al sector privado, va a tener un ingreso por esa venta. ¿Es periódico? ¿Es continuo en el tiempo? No, es por única vez, algo que se haya financiado se haya pactado una forma de pago. La venta de bienes del Estado son recursos por única vez, o sea, se vendió eso, te quedaste sin el activo, pero te ingresó ese dinero en ese momento. Después vas a tener que justificar como funcionario del gobierno si estuvo bien o estuvo mal, o hacía falta venderlo o no hacía falta venderlo. O sea, ustedes imaginen, como para entrar un poco más en cuestión,
Imagínense que yo soy el ministro de Economía de la Nación y voy y digo, bueno, el campus de la universidad, perdón, de la Facultad San Francisco, la Universidad Tecnológica Nacional, se va a vender para un desarrollo inmobiliario. ¿Sí? Yo firmo, autorizo todo. ¿A quién van a ser responsables de esa operación? ¿Sí? Si está bien o está mal. A la persona, al funcionario de ese momento, que firmó, avaló y dio su visto bueno en cuanto a esa operación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si bien yo soy el ministro de Economía, si bien yo tengo un poder, por así decirlo, yo le tengo que rendir cuentas a todos. ¿Sí? Yo lo que estoy haciendo es en representación de todos los ciudadanos. Yo no puedo. Sí, a ver, lo eligen a un presidente, que ese presidente me designa a mí como ministro de Economía, entonces fuimos elegidos por el pueblo, por así decirlo. Pero yo le tengo que dar explicación a todo el mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no después ¿viste? Empiezan a pasar, si después yo hago lo que quiero como ministro de Economía, empiezan a pasar estas situaciones que son los juicios políticos, en los cuales cuando un funcionario determinado no desarrolla fehacientemente y de buena fe su actividad, puede llegar a ser pasible de un juicio político. Entonces, realmente, ¿es tan bueno ser funcionario público? ¿Es tan bueno ser, no sé, en mi caso, ministro de Economía, ministro de Tecnología? Sí, es para pensar. Tenés que ver si te conviene agarrar ese cargo o te conviene estar tranquilo en tu casa con tu trabajo particular, bueno, no sé. Pero bueno. Como decíamos, los recursos genuinos, perdón, tenemos los tributos por un lado y las ventas de bienes del Estado por el otro. Dentro de los tributos tenemos los impuestos, ¿sí? Que son obligatorios siempre y cuando yo realice esa actividad o ese determinado hecho. ¿Tiene contrapartida? No, no tiene contrapartida. O sea, yo lo tengo que pagar porque hay una ley aprobada por el Congreso de la Nación que dice que yo por realizar tal actividad tengo que, o por ser, o por estar alcanzado por ese hecho imponible, yo estoy obligado, o sea, paso a ser el sujeto pasible para abonar ese impuesto. Pero no recibo nada a cambio, sí. Querés ver, sí, es para mejorar la salud, la educación, es para mejorar la defensa, la seguridad, bueno, eso que uno pone vía impuestos en el Estado se utiliza para financiar todo lo que son los gastos. También tenemos para financiar como ingresos, como recursos, como tributos, son los aranceles y retenciones sobre el comercio exterior. ¿Sí? La diferencia entre arancel y retención tiene que ver con el tipo de operación. Los aranceles están incorporados en lo que son las importaciones. O sea, yo importo algo del exterior, pago, ¿sí? En teoría debería pagar ese tipo de cambio, o sea, el valor que me dice mi proveedor del exterior por el tipo de cambio, pero el Estado, para que yo pueda concretar esa operación de importación, me va a cobrar un arancel, o sea, me va a cobrar un costo adicional que es un tributo. ¿Sí? ¿Cuál sería la lógica de esto, aparte de recaudatoria por parte del Estado? Es tratar de mejorar o hacer que a mí como importador piense más si me conviene comprarlo afuera o si me conviene comprarlo internamente. Por ejemplo, un ejemplo sencillo lo voy a dar. Un determinado producto, vamos a suponer, un tornillo, ¿sí? Vamos a suponer que a mí el tornillo internamente, o sea, se lo compro en una fábrica de tornillos acá del país, me sale $1,35, por ejemplo, ¿no? Y a mí me sale trayéndolo de China, de Asia, puesto acá en mi negocio, me sale $1. ¿Sí? ¿El Estado qué puede hacer? Puede cobrar un arancel, ¿sí? Que sobre el precio que yo lo pago me incorpora un 35% más. Entonces, yo no voy a estar pagando, o sea, ese tornillo a mí no me va a salir del exterior, no me va a terminar costando $1. Me va a terminar costando $1 más 35 centavos de arancel, entonces me va a salir lo mismo, comprarlo afuera o comprarlo internamente. ¿Qué voy a hacer?
Y por cercanía, por disposición, por menos trámite burocrático, voy a comprar internamente. ¿Sí? Por otro lado, las retenciones, ¿sí? Tienen que ver con retenciones que se le aplican al exportador. El exportador cuando vende al exterior recibe un pago que es en moneda extranjera, ¿sí? Se lo especifican, o bien se lo dejan ahí en moneda extranjera con la condición que utilice esa moneda extranjera para realizar operaciones de importación. Pero bueno, de esa exportación le van a aplicar una retención, ¿sí? Con el objetivo de que el Estado recaude una parte de eso. ¿Sí? Y ahora, hablando de las retenciones, ¿sí? ¿Cuáles son las retenciones más famosas de Argentina que reciben? ¿Cuáles son las retenciones a las exportaciones más famosas en Argentina? ¿Alguien sabe? Las más discutidas, las más... A la agricultura sería. Al agro, sí, a la agricultura. Ah, bueno, por ahí Agricultura, va. agricultura, ganadería. ¿Y por qué? Y porque debe ser uno de los, no, es uno de los mayores, ¿cómo decirte? No Commodities. sé, claro, sí, de los productos que se exportan, digamos. Es uno de los productos que se exportan que tiene una mayor participación dentro de la exportación. Son ustedes no calculo que no se acuerdan, pero no hace mucho tiempo, en el 2008, ¿sí? Yo estaba terminando la facultad, se dio la famosa resolución 125. ¿Escucharon alguna vez hablar de la famosa resolución 125? De un vicepresidente llamado Julio César Cleto Cobos. A ver qué pone acá en el chat. Retención a la soja, creo. Sí, subida de retención a la soja. El famoso vicepresidente radical K, Julio César Cleto Cobo, que después le pusieron le habían puesto una vaca, una oveja con el nombre de él. Pero bueno, ¿cuál es el tema acá en cuestión? Eran retenciones al agro, ¿sí? Puntualmente al grano, al trigo y al maíz y a la soja, que te lo voy a explicar así bien por encima. Te decía que antes, hasta ese momento, las retenciones eran móviles, perdón, eran fijas, era una alícuota fija, que era un 35%, y después se cambia, ¿sí? A una tabla variable, ¿sí? Que esa tabla, ese porcentaje de retención iba a ir variando de acuerdo a qué? De acuerdo al precio internacional de la soja, ¿sí? Si el precio internacional de la soja bajaba, el porcentaje de retención iba a ser menos. Si el el precio internacional de la soja subía, el porcentaje de retención subía. ¿Sí? ¿Se acuerdan que estaban las rutas todas cortadas, que no se podía trasladar? ¿Alguien se acuerda de eso? Empezaron a aparecer muchos personajes que estaban a favor, en contra. Bueno, eso se terminó decidiendo con el famoso voto no positivo de Julio César Cleto Cobos, que en ese momento era el vicepresidente que era el vicepresidente de la nación en ese momento. ¿Cuál piensan ustedes que fue el error de entrada de eso? ¿O que destapó la bronca, la disconformidad? O se lo pregunto de otra forma. ¿Cuán válido o qué validez tiene una resolución administrativa como la 125? ¿O por qué tenemos que aceptar una resolución que ni siquiera es ley, ¿no? Una resolución. ¿Qué le quiero decir con esto? Que en su momento, para hacer las cosas bien, ¿qué se tendría que haber hecho? Muchachos, mandamos este proyecto de ley, ¿sí? Si se aprueba, listo, ya queda como ley, se aprobó, punto. Ahora, venimos un poco más acá, en el tiempo. ¿Cuán válido es un DNU? Un decreto de necesidad de urgencia. ¿Tiene validez o no tiene validez?
¿Qué opinan? Tiene validez, supongo que de acuerdo a qué tan crítica es la situación. Bien. Si vos tenés una ley o tenés una constitución que te dice lo contrario, ¿qué tiene más peso? ¿Qué tiene mayor validez? Supongo que la Constitución. La constitución, la ley de leyes, lo que controla, lo que regula toda la actividad de todos los argentinos dentro del país. Es un comentario, un tema de debate que, bueno, después cada uno lo reflexionará de su manera. Es más probable que ustedes hablen de estos temas, de la inconstitucionalidad o no, en un asado, en una juntada, que con el profe de economía. Pero bueno, es entendible. También dentro de los tributos tenemos lo que son los aportes y contribuciones a la seguridad social. Los aportes y las contribuciones a la seguridad social es el costo o parte del costo laboral que hay por una relación debidamente registrada. ¿Sí? Cuando hablamos de una relación debidamente registrada, hablamos de un trabajo en blanco. ¿Sí? Ustedes preguntarán, ¿cuál es la diferencia entre aporte y contribuciones? ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre aporte y contribuciones? Los aportes lo pone el empleado, ¿sí? De esa relación laboral. Las contribuciones lo pone el empleador. ¿Sí? Y ustedes dicen, ¿cómo que lo pone el empleado? Claro, en el recibo de sueldo, ¿sí? Si ustedes ven un recibo de sueldo, te dice el sueldo bruto, arriba, abajo, todas las deducciones, que dentro de las deducciones y los descuentos tenés seguridad social, obra social, siempre va a tener un sindicato, ¿sí? Y descontado todos esos aportes, que es todo lo que termina aportando el empleado a la relación laboral, te queda el percibido o sueldo de bolsillo. ¿Sí? Aparte, sobre el sueldo bruto, el empleador tiene que pagar lo que son las contribuciones. O sea, sobre el sueldo bruto se le carga un porcentaje que son las contribuciones a la seguridad social, obra social, generalmente sindicato y ART, ¿sí? La aseguradora de riesgo de trabajo. ¿Qué le quiero decir con esto? ¿Sí? Que ustedes cuando sean empresarios, tengan gente a cargo, ¿sí? Si usted le pagan, no sé, 100 pesos la hora, ¿sí? Le pagan en mano 100 pesos la hora, el costo laboral de esa relación laboral no va a ser 100 pesos. ¿Por qué? Pues usted están dando 100 pesos la hora, siempre y cuando tenga relación laboral registrada. Le dan 100 pesos en mano y después tienen que mandar los aportes y las contribuciones al Estado, a la FIP, que después la FIP es el encargado de distribuir. ¿Sí? Más o menos, para que tenga una idea, desde el sueldo de bolsillo, digamos lo que cobra el empleado, a eso agregue un 50-60% más, ¿sí? Y eso le va a dar más o menos el parámetro del costo laboral de cada relación debidamente registrada. Y por último, ¿sí? Por último, dentro de los tributos tenemos las tasas y las contribuciones. ¿Sí? Las tasas y las contribuciones son obligatorias, ¿sí? Pero en este caso se recibe una contraprestación. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre tasa y contribución? La tasa es para recibir un servicio y la contribución es por una mejora, por una obra que recibimos y que estamos disfrutando. En Buenos Aires está la tasa ABL, la tasa de alumbrado, barrido y limpieza, lo cual todos los residentes de ese lugar pagan esa tasa, pero reciben esos tres beneficios, esos tres servicios. ¿Sí? Una contribución sería una contribución que uno hace un peaje, ¿sí? Que vos contribuyes al peaje, ¿por qué? Porque mejoró la calidad de vida, se desarrolló lo que es una autopista en la cual te permite un viaje más placentero, entonces uno contribuye. ¿Sí? O sea, ¿qué le quiero decir con esto? Para que lo tengan presente. Una pregunta de parcial y de final es, ¿cuál es la diferencia entre impuestos, tasas y contribuciones? ¿Sí?
Bien. Presupuesto. ¿Qué es un presupuesto para ustedes? ¿Qué es presupuestar? ¿Qué es un presupuesto? ¿Es algo certero? ¿Algo de ciencia cierta? No, ¿O algo ficticio? ¿O algo estimado? Algo que yo calculo, algo que calculo que en el futuro va a ser tal cosa. ¿Sí? Algo estimado. Es algo estimado en el futuro. O sea, el presupuesto viene de planificar, o sea, es una planificación a futuro. O sea, no hoy, no lo que está pasando hoy, sino a futuro. Presuponer, realizar estimaciones concretas en el futuro. Eso es lo que es presupuesto. Entonces, si hablamos de presupuesto nacional, ¿qué sería el presupuesto nacional para ustedes? El presupuesto nacional sería estimaciones de qué? Ingresos y egresos para un periodo futuro. ¿Sí? Estimación financiera anual que muestra el movimiento de los egresos e ingresos que un gobierno necesita para cumplir con sus programas. ¿Sí? El presupuesto nacional es una ley, generalmente es una ley, ¿sí? Una vez que está aprobado, es aprobado por ley y publicado en el boletín oficial, que al estar aprobado, ese presupuesto nacional significa que está autorizado que el gobierno haga esas erogaciones. ¿Sí? Si vos tenés un presupuesto aprobado por ley, publicado en el boletín oficial, significa que tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores aprobó, estuvo de acuerdo con eso, entonces el Estado, o mejor dicho, el Poder Ejecutivo puede ejecutar ese presupuesto, puede gastar ese presupuesto y puede recaudar con ese presupuesto. ¿Sí? Como esto es estimativo, ¿sí? Como es algo estimado, un cálculo a futuro, ¿sí? Que puede que coincida o no con la realidad posterior, es que después se tiene que hacer un análisis de cuán cercano, cuán lejano estuvimos de esa realidad. ¿Cómo funciona o cómo se desarrolla ese presupuesto? Lo primero que se hace el Poder Ejecutivo es una elaboración de los distintos ingresos y egresos para el periodo siguiente. O sea, el presupuesto se empieza a trabajar aproximadamente en el mes de septiembre de cada año, o sea, hoy ya estaríamos trabajando, ¿sí? El Poder Ejecutivo que te dice, bueno, mira, yo para el año siguiente, o sea, en este caso te dice, para el 2022 yo voy a pensar recaudar, ¿sí? Tanto dinero de esta forma, con estos impuestos, y erogar o gastar en estas funciones según mi presupuesto. Entonces, ese proyecto, una vez que hace el análisis, que ve, o sea, yo voy a presuponer, digamos, voy a presupuestar, por ejemplo, los gastos del 2022 en base a qué. ¿Qué parámetro voy a tomar de referencia? ¿O tomarían ustedes? Salen de acá, los consideran, los contratan como ministro de Economía, ¿sí? O trabajan en el Ministerio de Economía y te dicen, bueno, tenés que hacer el presupuesto para el 2022. ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Con qué parámetros se manejarían? Con los datos del año anterior. Con los datos del año anterior, digamos, sería el año en curso, porque vos tenés que trabajar en el presupuesto de 2022 con lo del 2021. ¿Qué más? ¿Qué más utilizar? Es buena eso porque vos tenés que seguir con los gastos, tenés que continuar con el presupuesto aprobado que se está ejecutando en ese año. ¿Qué otro concepto o otro parámetro se tendría que tener en cuenta? Tengo que tener en cuenta qué cosa, la inflación. ¿Sí? ¿Y por qué la inflación? Tengo que tener en cuenta la inflación para hacer el presupuesto. O la inflación es algo ficticio, algo que no afecta a nadie, que no influye.
es algo que solamente la gente habla porque sí, pero no tiene ni idea. O sea, ¿tengo que tener en cuenta la inflación para armar el presupuesto? Tengo que tener en cuenta la inflación, ¿sí? Si yo mi presupuesto, mi total de gastos para un año es de 100.000 pesos, por ejemplo, por decir un número, y la inflación de un año, de ese año fue un 40%, yo ya no puedo presupuestar para el año siguiente 100.000. Yo tengo que calcular 100.000 más un 40%. ¿Sí? Y como vivimos en un mundo globalizado, ¿sí? Al vivir en un mundo globalizado, también tenemos que presupuestar teniendo en cuenta lo que es el tipo de cambio que va a regir, que va a estar vigente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo voy a tener ingresos que van a depender del tipo de cambio y voy a tener egresos o gastos que van a depender del tipo de cambio. O sea, van a ser en divisas. ¿Sí? Residentes argentinos interactúan con el exterior exportando e importando. Entonces eso me va a terminar jugando un papel importante dentro de lo que es el presupuesto. A su vez que el Estado va a tener que realizar erogaciones, compras, ¿sí? Al exterior, como por ejemplo las vacunas, y eso las vacunas no se pagan con pesos. ¿Sí? ¿Qué tenés que pagar? Tenés que pagar con divisas, con dólares, con euros. ¿Sí? ¿Y por qué también es importante en el caso puntual de Argentina el presupuesto? Porque Argentina, lamentablemente, es un país endeudado, ¿sí? Y endeudado con el FMI. Entonces, ¿el FMI qué hace? ¿Sí? El FMI te da, te presta, pero después también te exige que vos cumplas con las pautas presupuestarias. O sea, que vos digas, si vos dijiste que ibas a crecer un tanto por ciento, que realmente lo hagas. Si vos dijiste que no iba a tener déficit, que no tengas déficit. Si vos dijiste que ibas a poder pagarme tanto, ¿sí? En ese año, que realmente me pagues. Porque si no, después, si vos no cumplís con lo que te, te propusiste a pagar, con el FMI, por ejemplo, después es muy probable que no te paguen más, que no te presten más dinero. Entonces vos tenés que ser lo más real posible. O sea, tu presupuesto tiene que ser lo más real posible. Un caso, digamos, de la realidad, que se los comento porque no tiene nada que ver de criticar a un gobierno u otro, la autopista Córdoba-Santa Fe se viene incorporando al presupuesto nacional hace como 50 años. ¿Sí? Hace más de 50 años aproximadamente que se presupuesta hacer esa obra. ¿Y hace cuánto más o menos que se empezó a hacer? Hace 10, 12. ¿Y los otros años? ¿Qué pasó con el presupuesto en los otros años? ¿Qué pasó con ese gasto que se iba a hacer? ¿A dónde fue a parar el dinero? O sea, son. Acá me ponen robo. Mira, el tema vamos a dejarlo en la duda eso, porque ya nos metemos en otro tema. Pero ¿qué pasa? Voy a salir de una forma bien decorosa de todo esto y lo voy a decir. ¿Qué pasa si las estimaciones, si el presupuesto no es real? Porque esa puede ser otra. Yo digo que voy a hacer la obra tal, con estos recursos. Pero ¿qué pasa si las estimaciones no son reales? Si yo mis estimaciones no son reales, para peor, ¿sí? Significa que todo lo que yo pensaba erogar o gastar como Estado no me alcanza. ¿Y de dónde lo cubro? ¿Cómo hago? Por ejemplo, miren, presupuesto 2021.
¿Lo tengo acá? No. Presupuesto 2021. ¿Saben cuál es la inflación estimada para el 2021, según el gobierno? Estamos hablando de una inflación presupuestada en fines del 2020. ¿Saben cuánto fue la inflación presupuestada? ¿Puede ser 29%, profe? 29% para, como dice la compañera, para todo el 2021. ¿Sí? ¿Saben cuánto llevamos acumulado de enero a julio del 2021? Llevamos de enero a julio, ¿sí? 7 meses del año, tenemos una inflación del 29% en esos 7 meses. O sea, vamos a llegar a un 40% al año. ¿Sí? Si llegamos a un 40% al año, ese parámetro que nosotros habíamos considerado no es real o no terminó coincidiendo con la realidad. Entonces, ¿tiene importancia? ¿Podemos confiarnos en el presupuesto? Y la verdad que nos quedamos cortos con la estimación. ¿Qué pasa? Después con esta realidad, el presupuesto no te alcanza. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a empezar a sacar partidas de otro lado para utilizarlo en tal funciones. Vas a sacar partidas de una función. Cuando hablo de partidas, hablo suma de dinero de una función para asignar la otra. El presupuesto 2020 se hizo en el 2019, en el cambio de gobierno. Díganme quién, díganme si hay algún iluminado que hizo alguna que se incorporó, díganme si hubo alguien iluminado que dijo o presupuestó para el 2020 la pandemia, el costo adicional de la pandemia. China. Y no. Entonces, como muchas veces el presupuesto, la estimación, no coincide con la realidad. ¿Saben cuánto es el tipo de cambio estimado el año pasado para diciembre de 2021? El tipo de cambio para el 2020, para diciembre de 2021, estimado a fin del 2020, es de 102,40. ¿Cuánto tenemos hoy del tipo de cambio? 103. 103 está. O sea, estamos ahí, ya estamos. O sea, nos quedan 4 meses por delante. O sea, el parámetro de inflación, a ver, esto no es una crítica hacia determinada persona, sino que es para ver que, porque esto no es de ahora, no es de este año, esto pasa siempre, ¿sí? Y siempre una estimación no coincide con la realidad, entonces voy a decir, bueno, ¿de dónde sacamos dinero? ¿De dónde sacamos recursos? ¿Sí? Porque voy a decir, no, mirá, es lo mismo que ustedes digan, che, me voy de viaje, me voy de vacaciones a Brasil. Bueno, ¿cuánto necesitas? No, me voy con $2.000. ¿Cuánto te va? 15 días, bien, bárbaro. Fuiste, llegaste el primer día, te fuiste de fiesta a la playa, gastaste $700, te quedan 1.300 para 13 días. Entonces voy a decir, lo que yo había estimado, ya tengo que empezar a regular. ¿Me entienden? Pasa lo mismo con lo que son las finanzas públicas. Bien, el Poder Ejecutivo elabora el presupuesto, lo presenta al Poder Legislativo, este lo aprueba por la Cámara de Diputados y Senadores, y se termina autorizando ese presupuesto a través de lo que es el boletín oficial. O sea, se publica en el boletín oficial y ese proyecto pasa a ser ley, pasa a ser exigible para todos, digamos. Luego, ¿qué pasa? Cuando empieza el año calendario, el Estado empieza a gastar.
¿sí? Empieza a erogar las distintas funciones o las distintas partidas que tiene asignada en el Poder Ejecutivo, en el presupuesto. ¿Qué pasa si, a ver, cómo funciona esto? Vamos a suponer que, volviendo al tema anterior, en un determinado año te decían, bueno, vamos a poner dentro del presupuesto la autopista Córdoba-Santa Fe. Se pone como gasto, se aprueba por el Poder Ejecutivo, se aprueba por el Poder Legislativo, que son los representantes que nos representan a nosotros, que nosotros votamos y elegimos a esa persona porque nos representen, todo. O sea, es un gasto que lo elegimos entre todos, por así decirlo. Termina el año donde se aprobó ese presupuesto y no se hizo ni 1 kilómetro ni 100 metros de la autopista. ¿Qué hacemos? ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién no tiene la culpa? Bueno, son cuestiones para meditar. La estructura del presupuesto nacional se compone. Del lado izquierdo tenemos lo que son los ingresos y del lado derecho lo que son los egresos. ¿Sí? Como primera medida, en la parte de ingresos tenemos lo que son los recursos genuinos, o sea, los tributos y las ventas de bienes del Estado. Y por el lado de la derecha tenemos los egresos, que tenemos los gastos corrientes y los gastos de capital. El presupuesto, ¿sí? Si no está financiado, si no está equilibrado, ¿sí? Se financia con lo que son los recursos genuinos, perdón, los recursos financieros. Los genuinos, o la falta de recursos genuinos, se financian con los recursos financieros. ¿Sí? ¿Cuáles son los recursos financieros? La emisión monetaria, ¿sí? Emitir dinero, y el uso de crédito, ¿sí? En el cual yo digo, me endeudo como Estado, me endeudo para obtener dinero, ¿sí? Un caso, ustedes eran muy chicos, o algunos no existían, fueron los famosos Lecor, Secor, Patacón, distintos cuasi monedas emitidas por los distintos organismos nacionales, provinciales y municipales. ¿Alguien escuchó hablar alguna vez del SECOM, o el Lecor, o el Patacón? Miren todas las cosas que se han perdido. Pero bueno. Eran cuasi monedas, o sea, ¿cómo funciona? Era un billete, o sea, tenía el formato de un billete que representaba un valor nominal. O sea, tenía un SECOM, un Lecor, te decían, son 100 SECOM, y eso equivale a 100 pesos. En teoría, vos decís equivale a 100 pesos. ¿Qué pasa? ¿Por qué decís esa equidad? Porque el SECOM era un compromiso asumido por el organismo municipal, o la parte del sector público que lo emitió, que te va a pagar por los 100 SECOM 100 pesos, pero no ahora. Te lo va a pagar de acá a tantos años, que es el vencimiento del bono. Entonces vos te daban eso y vos tenías que utilizarlo para comprar. Entonces el Estado, ¿qué hacía? Se lo emitía. Generalmente, el primer canal de introducción de esos bonos eran los empleados públicos, municipales, provinciales o nacionales, que prestaban funciones a ese organismo, entonces le pagaban en parte con eso. Esos empleados del sector público no le quedaba otra que gastar, entonces empezaban a gastar, compraban súper, panadería, lo que sea, con esos bonos. Y ahí empezaba el problema de que si era 100 SECOM, te lo tomaban a 80, 90 por la desconfianza. ¿Sí? Pero bueno, eso ya lo vamos a ver mañana. La última forma de financiar el presupuesto es libramiento de impagos. ¿Sí? Libramiento de impagos tiene que ver con el proceso de compras del Estado, ¿sí? En el cual el proceso de compras generalmente es una contratación directa, una compulsa, una licitación, depende de dos cuestiones: el tipo de bien o servicio a adquirir y fundamentalmente de la erogación estimada a realizar. ¿Sí? Por ejemplo, el Estado tiene que comprar una caja de resma. ¿Va a ser una licitación pública? ¿O va a ser una compra directa? Es decir, che, proveedor de resmas de papel, entrégame una caja o consulta con precios con 2 o más, como para
justificar que le compró al más barato, ¿sí? Ahora, si hablamos de que queremos comprar un avión para el Ministerio de Defensa, y bueno, sí, ahí vas a tener que hacer una licitación, porque tenés que invitar a todos, tenés que presentar cuáles son las características del bien a adquirir, los plazos, o sea, en qué plazo presentan las ofertas, en qué plazo se abren los sobres, en qué plazo se pueden presentar la impugnación, y bueno, hasta que se logra decidir quién va a ser el proveedor de ese producto. Una vez que se designa quién es el proveedor de ese producto, ya sea una compra directa, una licitación pública, depende de la envergadura, del, del monto y depende del producto en sí, lo que se hace es se emite una orden de compra en la cual el Estado se obliga a comprarle ese bien o a contratar ese servicio al proveedor. Con esa orden de compra, el proveedor que hace, entrega el producto, ¿sí? O presta el servicio. Junto con ello, ¿qué presta? ¿Qué presenta? Presenta la factura correspondiente. O sea, uno puede realizar operaciones en negro en el mercado ilegal, pero el Estado siempre le tiene que facturar, ¿sí? Siempre va a tener que tener una factura oficial. Una vez que se presenta la factura, el Estado tiene que emitir la orden de pago, ¿sí? La orden de pago que autoriza el pago de esa factura. Libramiento de impago es cuando, ¿no? Vamos un poquito más atrás en todo el hilo, el Estado, a través del poder Legislativo, aprobó esa compra o la contratación de ese servicio, ¿sí? Una vez aprobado, el Poder Ejecutivo consiguió el proveedor que lo va a ofrecer, ya sea un bien o ya sea un servicio, emite la orden de compra, el proveedor entrega la factura y el bien o presta el servicio, el Estado emite la orden de pago, pero al momento de pagar, no lo paga en ese periodo, sino lo paga en el periodo siguiente. ¿Sí? ¿Cuál es la finalidad de esto? Que si yo tenía presupuestado una erogación, un determinado monto, en este año, y lo pago el año siguiente, yo estoy afectando esa erogación de este año o estoy afectando con los recursos del año siguiente. O sea, estoy pateando para adelante el pago de eso. ¿Cuál es lo malo de esto, de hacer esas cosas? Es que o sea, los proveedores de determinados productos llega a un punto que voy a decir, si el Estado me paga de esa forma, y más teniendo en cuenta la inflación que hay, a mí no me conviene, no me sirve venderle al Estado. Entonces, ¿qué pasa? El Estado se va quedando sin proveedores o va reduciendo el plantel de proveedores que tiene. Y la realidad es que el proveedor generalmente se termina quedando aquel que cobra un mayor precio. ¿Sí? Pero bueno, la forma de financiar este presupuesto es emisión monetaria, o sea, emitir billetes. ¿Cualquiera puede emitir billetes? ¿Ustedes pueden emitir billetes? ¿Yo puedo? ¿O solamente el Banco Central? ¿Qué opinan? ¿Qué pasaría Solo. qué pasaría si nosotros agarramos cada uno en nuestra casa, en nuestra oficina, agarramos la impresora HP LaserJet que tenemos, mandamos a imprimir billetes y con eso los cortamos en forma rectangular y salimos y le vamos a pagar la panadería, verdulería, el kiosco? El dueño de la panadería no va a hacer. Sería genial. Sería genial, o sea, y va a estar re contento el del panadero de decir, oh, dame ese papel que emitiste, sí, dámelo, me va a servir. ¿Va a pasar eso en la realidad? ¿Qué opinan? No, porque cada billete tiene un número de serie que determina el Banco Central. ¿Y qué quiere decir con eso del número de serie? El Banco Central, ya lo vamos a ver, no sé si mañana o la semana que viene, pero el Banco Central, para poner un peso en circulación, para avalar ese peso que está dando vuelta, tiene que tener un respaldo. ¿Sí? Yo no puedo poner, vamos a suponer, no puedo, en caso particular, no, yo no hago esto, ¿no? Pero yo no puedo ir y emitir un billete de 100 pesos y poner en circulación
Porque no va a tener un respaldo. O sea, el Banco Central no va a tener respaldo para todos esos billetes que hay en circulación. Vos suponés, perdón, vos suponés que, aparte de los billetes que pone en circulación el Banco Central, cada uno de nosotros empezamos a emitir dinero. El Banco Central no tiene respaldo para todo el dinero que hay en circulación. Entonces empieza a generar una desconfianza. Por eso, el Banco Central, por eso, por ahí ustedes dirán, ¿cuántos sellos de seguridad, cuántas medidas de seguridad tienen los billetes y para qué? ¿Para qué? Para que haya una cierta confianza en la moneda. ¿Sí? Y segundo, porque si no, el Banco Central, si yo llevo un billete de 1.000 pesos con todas las medidas de seguridad y llevo un billete mío falso, fabricado, que tiene la mitad de las medidas de seguridad, el Banco Central te va a decir, no, yo voy a responder por el billete que tiene todas las medidas de seguridad, por el otro que tiene la mitad de las medidas de seguridad, no. No, porque es falso. Y aparte yo no tengo para responder si en el caso hipotético vienen todos al Banco Central a devolverme esos billetes, yo no tengo para responder a todos los billetes válidos, o sea, verdaderos y falsos. Solamente para los verdaderos. ¿Sí? Por eso nadie puede emitir billetes. Después que lo hagan, que los enganchen, bueno, que estén la avivada. Sí se pueden emitir los billetes de esos que usan mis chicos que van a la primaria, que lo usan para ir conociendo los billetes. Bueno, es para que vayan conociendo cómo son las distintas monedas y billetes que hay en circulación, pero no para realizar operaciones, ¿no? Seguimos. Algo de terminología. Cuando hablamos de consumo del Estado, hablamos de los que son los gastos operativos. ¿Sí? Puntualmente los gastos corrientes. El gasto público es la sumatoria del gasto corriente y el gasto capital del Estado. Y el saldo presupuestario es recursos genuinos menos los gastos del Estado, el gasto público. La coparticipación impositiva es un sistema de participación en el cual, o sea, como hay impuestos en los cuales lo podrían cobrar cada provincia, pero sería muy tedioso, muy fastidioso, y es más sencillo que lo cobre una administración superior, es que esas administraciones subnacionales o provinciales delegan en una administración superior para la recaudación y después, con esa recaudación, el Estado distribuye ese dinero. Hay impuestos que son coparticipables y hay impuestos que no. O sea, hay impuestos que se recaudan, una parte queda para el Estado Nacional y otra parte se distribuye, ¿sí? Teniendo en cuenta dos parámetros, o sea, un parámetro de lo que aporta cada provincia para la generación de ese impuesto y el otro parámetro es las necesidades puntuales que tiene cada provincia, ¿sí? Por ejemplo, uno de los impuestos coparticipables es el IVA, ¿sí? Córdoba, la provincia de Córdoba, es uno de los que más aporta a la recaudación del impuesto al valor agregado o el IVA, pero en cuanto a las necesidades está último o anteúltimo, o está en uno de los últimos puestos. ¿Por qué? Porque la participación considera que hay otras provincias que tienen más necesidades que la provincia de Córdoba, que no me parece malo, entonces a Córdoba le va a tocar una mayor participación de la coparticipación producto de lo que aporta, pero una menor participación, o sea, la otra mitad, va a recibir mucho menos producto de las necesidades que tiene Córdoba en comparación a otras provincias. Es importante que haya un equilibrio presupuestario. ¿Qué opinan ustedes? ¿O prefieren que hagan superávit o que nos dé déficit? ¿Qué opinan? Martín Guzmán, cuando vaya al Congreso de la Nación, ¿qué quieren ustedes que haya? ¿Un equilibrio? ¿Un superávit? ¿Un déficit? Un equilibrio me conformo, creo. ¿Te conformas con un equilibrio y un superávit? ¿Por qué no? Que no lo va a ver. Pero vos supones que esto es una estimación, esto es calcular, estimar a futuro, presupuestar, presuponer, estimar.
Porque Sí, a nosotros nos viene bien. nos viene de 10. Entonces, digamos, entre un equilibrio y un superávit, vos preferís un superávit. Sí, creo que hay países, por ejemplo, que un superávit indica que se le revalúe la moneda y no es tan bueno. Pero nosotros sí, porque estamos tan mal que vendría bien, supongo. No es tan bueno. Puede ser. Dos cuestiones cuando tenés un superávit o que vos presupuestás un superávit. O sea, un presupuesto es una estimación, 2000, estábamos 2021, una estimación de lo que va a pasar en el 2022. ¿Sí? Si yo hago una estimación, digo que va a haber más recursos genuinos que gasto público. ¿Sí? Eso sería un superávit. Ahora, ese superávit, ¿a dónde va a ir a parar? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Por qué con lo que yo pago impuestos va a haber superávit? ¿Por qué no puedo pagar menos impuestos para que dé un equilibrio? O sea, ¿por qué me presionan tanto a mí, que soy un contribuyente, impositivamente, para que dé un superávit? ¿O no convendría presionarme menos a mí y que termine dando un equilibrio? Pregunto. Descartamos obviamente lo que es el déficit presupuestario, nadie lo quiere, es entendible porque ella te está diciendo el Estado se va a endeudar, va a emitir plata o va a pagar en otros periodos los compromisos suyos. Es importante que haya un equilibrio presupuestario, ¿sí? Primero porque es una estimación a futuro y segundo porque si no, si hay un superávit estamos presionando por demás a los contribuyentes de lo que realmente necesitamos para cumplir las funciones como Estado. Y segundo, no hay dudas de que si hay un saldo superávit, ¿a dónde vaya para eso? Vamos a suponer que, nosotros, digamos, el Poder Legislativo aprueba el presupuesto, ¿no? Y vos todos los meses pagás impuestos, paga, y llegás rajuñando fin de mes, y con suerte terminas de pagar los impuestos. Y después te enterás que, por ejemplo, en el mes 8 de ese mes, el Estado tiene un plazo fijo de, no sé, 100.000 millones de dólares, producto de lo que aportaron los contribuyentes. ¿Cómo lo tomarían ustedes eso? Es decir, ¿para qué pagué tanto impuesto si pagando menos? Si bien no íbamos a tener presupuesto, el plazo fijo como Estado, pero yo podía vivir más tranquilo, el dinero me iba a alcanzar más. No iba a tener que llegar rajuneando a fin de mes. Seguimos. ¿Cómo se financia el déficit fiscal? Bueno, emisión monetaria, uso del crédito, libramiento de impagos. En la convertibilidad, 93, 94 en adelante, cuando se da el famoso 1 a 1, o sea, un peso, un dólar, uno de los parámetros, las condiciones que debía cumplir el Estado era que no se podía financiar el déficit fiscal con emisión monetaria. ¿Sí? La única forma era uso del crédito, o sea, se tenía que endeudar. O bien vender los bienes de Estado. O sea, en la década del 90 se vendieron todas las empresas públicas, habido por haber, se vendieron el 80-90%. Anulación del déficit fiscal significa, o sea, cuando ya estamos transcurriendo el presupuesto, o sea, la ejecución del presupuesto es incrementar recursos genuinos, significa cobrarles más impuestos a los contribuyentes o bien achicar el gasto público. Imagínense, te agarra el año 2020, achicar el gasto público en plena pandemia. ¿Cómo haces?
Incrementar los recursos genuinos es crear nuevos impuestos, ¿sí? Como por ejemplo, acá lo digo porque no, lo digo porque tenemos de ambos casos, ¿sí? El aporte solidario a las grandes riquezas, a las grandes fortunas. El Estado recaudó por única vez ese impuesto. Y por el otro lado, en el 2016-2017 era el blanqueo de capitales, en el cual se creaba era un recurso, un tributo encubierto, en el cual vos para blanquear algo tenías que pagar y listo. Nadie te decía más nada de ahí para atrás, pero bueno, vos terminabas aportando un determinado tributo. Por último, un análisis gráfico que es la curva Laffer que te dice que, por ejemplo, ¿sí? Si yo tengo en el eje horizontal, ¿sí?, el porcentaje o la presión impositiva, ¿sí?, es decir, qué porcentaje en promedio cobran de impuesto, y en el eje vertical tengo el monto en pesos o en dólares de recaudación, ¿sí? Me dice que, fíjense, si yo paso del punto cero, o sea, acá la unión, ¿sí?, entre ambas curvas, paso a este punto, fíjense cómo incrementando la presión tributaria, o sea, el porcentaje de impuesto que cobro, fíjense cómo se incrementa la recaudación por parte del Estado. Yo puedo seguir incrementando el porcentaje de tributos a cobrar, fíjense cómo se sigue incrementando la recaudación tributaria. Ahora, si quiero pasar del punto T2 al T3, ¿sí?, yo sigo incrementando la presión tributaria, pero la recaudación no solo que no sube, sino que empieza a disminuir. ¿Y qué pasa con esto? ¿Por qué disminuye? Y porque hay gente que ya no puede pagar los impuestos y no los va a pagar, porque no llega, no los paga. Y va a haber otra gente que ve con mejores ojos evadir impuestos o eludir impuestos que pagar realmente los impuestos que corresponden. Entonces, un análisis fundamental que se debe hacer desde el Ministerio de Economía en cada organismo nacional, provincial y municipal, es ver en qué parte de la curva nos encontramos, ¿sí? Porque a lo mejor nosotros nos encontramos en este punto. Por ejemplo, vamos a suponer que nos encontramos en este punto. Y vos decís, ¿qué pasa si yo reduzco los impuestos? Lo que uno va a pensar es decir, bueno, yo reduzco impuestos, voy a recaudar menos. Y si reducís, por ejemplo, de este punto, el porcentaje de impuesto a este, no vas a recaudar menos, vas a recaudar más. O sea, tu recaudación va a pasar de acá a acá. ¿Por qué? Porque va a haber gente que va a poder pagar los impuestos de ahí en adelante. Va a haber gente que va a decir, mira, no me conviene más evadir, me conviene pagar los impuestos porque ahora la presión impositiva bajó. Entonces, bajando los tributos, no solo que no vas a reducir la recaudación, sino que la vas a incrementar. O sea, tenés que ver en qué parte de la curva estás. Si estás en esta parte, te conviene reducir y vas a incrementar la recaudación. ¿Alguno sabe de algún caso puntual de estos? En Estados Unidos pasó con Trump, yo no me acuerdo el nombre, que tuvo récord de recaudación. Y pasó en Argentina también. Es más, pasó en la provincia de Córdoba, porque ustedes no lo crean. Pasó. Ustedes eran muy chicos, a lo mejor me equivoco, pero cuando asume su primer mandato como gobernador José Manuel de la Sota, el lema de campaña era 30% menos impuestos. Entonces, ¿cómo? 30% menos impuestos. Entonces salieron todos y decían, no, si José Manuel de la Sota asume, va a haber 30% menos impuestos. Ganó holgadamente, y ustedes dicen, es una promesa de campaña, no cumplió. Sí lo cumplió. ¿Cómo? Y ustedes dicen, ¿cómo lo cumplió? Claro,
el famoso, porque eso fue mutando como el virus, el coronavirus, fue mutando, o sea, en su momento era el 30% menos de impuesto, era traducido en la famosa cuota 50, que ustedes a lo mejor no se acuerdan. La cuota 50 era, vos pagabas los impuestos, pagabas las cuotas periódicas, ¿sí? El auto, la casa, y si vos a una determinada fecha no lo tenías en tiempo y forma, se te generaba la cuota 50, que era el 30% de lo que te estaba perdonando el Estado. Ahora, vos lo tenías al día, no se genera esa cuota 50. Vos no lo tenías al día, se te generaba la cuota 50 y la tenías que pagar. Entonces, ¿qué hacían todo? Trataban de tener todo, pagar todo en tiempo y forma para que no se te genere la cuota 50. Eso fue mutando y hoy en día, ¿qué tenemos? Cuando vos vas a pagar algún impuesto provincial, la casa, ¿sí? O el auto, te aparece si vos tenés el 30% o no. Entonces, si vos no tenés un impuesto al día, te dice, usted no tiene, no tiene los impuestos al día, entonces lo que vos tenés que pagar no tiene hecho el 30% de descuento, entonces estás pagando más. ¿Cómo haces para obtener ese 30% de descuento? Tenés que ponerte al día. Vos te pones al día y si, por ejemplo, tu impuesto a pagar la semana que viene era de 100 pesos, vos te pusiste al día con todo lo pendiente, en vez de pagar 100 pesos la semana que viene, vas a pagar 70. Entonces, ¿vos qué vas a hacer? Bueno, me tengo que poner al día para pagarme el impuesto. Después, bueno, te da una serie de beneficios, todos los organismos públicos te dicen, bueno, débito automático, tarjeta, porque si te olvidas que una cosa, que otra, entonces son todas herramientas para recaudar más. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Volviendo a la curva de Laffer. En su momento, los asesores económicos de la SOTA en su momento vieron que la situación estaba, de la curva de Laffer, estaba por acá. ¿Sí? Entonces dijeron, bueno, vamos a bajar los impuestos para incrementar la recaudación. Fue lo que hicieron. Bueno, ¿alguna duda, chicos? Les muestro, por ejemplo, acá, fíjense, esto es el presupuesto 2000, esto es el presupuesto 2021, fíjense cómo se, vamos a ampliar un poquito. Presupuesto 2021, fíjense cómo, vamos a poner la visión. Ahí está. Presupuesto 2021, fíjense, acá tenemos la función, la finalidad, fíjense, está distribuido en relaciones exteriores e interiores, administración fiscal, ¿sí? Más abajo tenemos defensa, seguridad interior, salud, educación, ciencia, tecnología, trabajo. Bueno, fíjense que acá te está diciendo, al final te dice, por ejemplo, los totales. ¿Cuánto en gastos corrientes y cuánto en gasto capital? Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos acá, nos encontramos con, por ejemplo, este acá, salud, tanto, y es superior a este acá, por ejemplo, a defensa, significa que el gobierno va a priorizar lo que es la salud en contraste a la defensa. ¿Por qué? Porque le está asignando más fondos, le está asignando más partida presupuestaria a salud que a defensa. ¿Sí? Y bueno, eso es más o menos para que ustedes tengan una leve conocimiento. Fíjense, al último tenemos lo que es la deuda pública, servicio de deuda, los compromisos asumidos a pagar. Bueno, ¿alguna duda? Si no, nos vemos mañana a las 18 horas. En teoría los parciales van a ser en formato presencial, o sea, los días que habíamos estimado hacer los parciales van a ser los días que van a estar disponibles las aulas en la facultad. Así que los parciales van a ser en forma presencial, digamos en la facu, y el resto de las actividades hasta fin de año van a seguir en esta modalidad. Eso es lo que le quería comentar como novedad. ¿Dudas?
Si no, por mi parte, nos vemos mañana a las 18 horas. Bueno, profe, gracias. Buenas Bueno, noches. hasta mañana. No, profe. Anden bien. Chao, chao.